Hola, continuando con esta serie de enseñanzas relacionadas con la violencia, yo estoy hablando de la violencia desde el punto de vista de Dios, y ello tiene fundamentos en las Sagradas Escrituras. Sabemos que sobre la violencia Dios tiene su punto de vista. Tal es así que quiero recordarles que Dios le da un nombre a la violencia. Tal es así que en Proverbio 21-24 él dice: escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Y detrás de toda persona violencia hay un patrón de conducta en cuanto al carácter, que es la soberbia, el orgullo. Entonces, quiero en esta enseñanza describirle que mi redacción en cuanto al libro se basó en los momentos previos a la muerte que vivió nuestro Señor Jesucristo. Él fue escarnecido. Si nosotros vamos a las Escrituras, vemos en Lucas, en el capítulo 22, ese título dice: Jesús fue escarnecido. Y sabemos que Él vivió una serie de situaciones que tienen que ver con la violencia. Él pasó por las manos de los soldados romanos, aquellos soldados que no tenían apego a las cosas buenas, sino a las crueldades. Estos soldados habían sido criados, parece, amamantados con la crueldad. Si vemos en las historias, en los coliseos, ellos se juntaban para presenciar los momentos más crueles que podían padecer un hombre. Lo que ellos querían es ver correr sangre. Imagínense, este tipo de soldados son los mismos que escarnecieron a Jesús. Para ellos, vivir una situación de crueldad era como un momento de festividad. Entonces podemos dimensionar nosotros todo lo que Jesús vivió en cada instante previo a su muerte. Si nosotros vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, del 67 al 68, vemos allí detalladamente lo que él vivió. Dice que le escupieron en el rostro, le pegaron puñetazos, le dieron bofetadas, le desafiaron. Ponga atención usted en cada una de estas situaciones que acabo de nombrar. Luego, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, del verso 63 a 65, también describe otras de las situaciones, como la burla, que fue golpeado, le vendaron para poder pegarle, le injuriaron, o sea que le insultaron, con total crueldad, de tal manera de que su dignidad fuera afectada. Entonces, también vemos en Lucas capítulo 23, en el verso 11, dice que le menospreciaron. Entonces, allí podemos ver cómo Jesús vivía cada instante de ese escarnio producido por los soldados romanos. En Lucas capítulo 23, en el verso 35, describe también otras situaciones que vivió Jesús. Muchos observaban lo que él estaba padeciendo, pero nadie intervenía. También le provocaron, lo desafiaban. Vemos también en Mateo 27, en el verso 34, donde él recibe en su boca y él amarga. Entonces vivió también situaciones de amargura. También vemos que ellos, en su ser, la consigna era matar. Eso es lo que ellos
llevaban interiormente y querían volcar esa violencia en Jesús. Entonces, veamos nosotros, quiero describir nuevamente todas aquellas situaciones que vivió Jesús. Por ejemplo, le escupieron el rostro, le dieron puñetazos, le abofetearon, le escupieron, le cubrían el rostro de tal manera de poder pegarle, se burlaban, le golpeaban en todo el cuerpo, le golpeaban el rostro, le injuriaban de tal manera que se ofendiera, que trataban de decirles palabras fuertes afectando su dignidad, y por último le azotaron y finalmente lo mataron. Ahora yo quiero que usted ponga atención en esto. En cada una de las situaciones que acabo de enumerar que vivió Jesús, las relacionamos con muchas situaciones que la realidad nos ofrece en cuanto a la violencia. Si nosotros nos ponemos a analizar algún femicidio o algún conflicto familiar donde las cosas no terminaron bien, donde hubo heridos, donde hubo gente que ha padecido dolor de tal manera de que esas heridas quedaron grabadas allí en su cuerpo y en su mente, podemos darnos cuenta que todo aquello que ha vivido Jesús también se traslada a una situación que hoy la realidad nos ofrece. Pongamos atención en cada ítem que yo mencioné y nos vamos a dar cuenta que aquel mismo espíritu que maltrató a Jesús hasta matarlo es el mismo espíritu que se introduce en un conflicto familiar y sobre todas las cosas en una relación de pareja, de matrimonio. Concretamente la justicia nos habla de femicidio. Y en varios de esos hechos de femicidio he tenido mi tiempo en investigar, en leer lo que allí ocurre y nos damos cuenta que esas situaciones vividas por la víctima son tal cual como Jesús vivió.